Grabando. Bien. Empezamos la primera clase de SQL. Esta clase de SQL va a constar del instalador de MySQL que vamos a necesitar para poder usar SQL. Vamos a hablar un poco de SQL también acá. Vamos a recapitular lo que vimos la clase pasada, que fue cómo crear nuestra base de datos en Excel o en donde sea, una simulación de una base de datos, aplicando ciertas normas interesantes dentro de todo esto. Ahora, nosotros usamos una base de datos principalmente porque es como agarrar y querer hacer todos nosotros en el código. ¿Qué quiere decir esto? De que se usa una base de datos, o se usa, mejor dicho, un motor de bases de datos. ¿Cómo está llamando tu papá? Y ese motor de base de datos ayuda muchísimo dentro de todo esto porque él es como un especialista en datos, ¿no? Se encarga de guardar las informaciones en un lado y imagínense si ustedes trabajaran con un archivo Excel dentro de toda la información correspondiente a nada más, todas las personas que viven aquí en Argentina o en Chile, o en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, donde sea. Imposible, es inmanejable. Hacer un control F ahí y buscar es inmanejable. Así, entonces se usa un motor de base de datos donde ellos dentro tienen, como tenemos en un diccionario, índices, o en libros tienen índices. Nosotros dentro de esta clase vamos a aprender un poco de cómo se maneja la base de datos. No van a ser especialistas, no es necesario que sean especialistas en base de datos. Además, las bases de datos, vieron que nosotros tenemos funciones en Node o funciones en cualquier otro lenguaje de programación. Bueno, las bases de datos también contienen eso, contienen funciones. ¿Por qué se pueden crear funciones dentro de la base de datos? Porque imagínense que van a pagar nómina de todos los empleados públicos de un país, por ejemplo, de la Argentina o de Venezuela, que hay un montón. Si ustedes agarran por código, tienen que traer esa información al código usando algo. Por ejemplo, decirle base de datos, dame todas las personas. Tienen que empezar a aplicarle que si el sueldo base, que si algunos conceptos, algunas deducciones, todo eso. Bueno, dentro de la base de datos a veces es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos también funciona como un código. Y bueno, eso es eso y entre un montón de cosas adicionales que hay. Por ejemplo, múltiples conexiones necesitan acceder. Por ejemplo, una página web necesita acceder. Y si ustedes se conectan a un sitio web X, Mercado Libre, aquí hablo Mercado Libre de Argentina, pero a Mercado Libre, esto que está acá, cuando llega acá y todos ustedes, o al menos 20, 50 personas a la vez lo abren, lo que soportan los motores de base de datos es esa conexión concurrente, que todo el tiempo van consultando. Hay otras tecnologías que nos ayudan muchísimo a que esto sea de mejor manera, más fácil. Por ejemplo, en nuestra memoria trabaja con una memoria a corto plazo, ¿no? Esa memoria a corto plazo ayuda muchísimo a no estar otra vez buscando y pensando, uy, ¿yo qué fue lo que hice aquella vez? Y empiezas a recordar, hasta que encuentras el recuerdo en algún lado, sí que lo encuentras. Si tienes buena memoria, a veces no. Y entonces las aplicaciones funcionan también de esa manera. Colocan algo delante de la memoria, que sería la base de datos, y empiezan a interactuar ahí. No es tarea de esta cursada tampoco, pero bueno, interesantemente es todo una similitud dentro de todo esto y además ayuda a las aplicaciones a funcionar de manera más adecuada. Bien, entonces lo primero que necesitamos nosotros para seguir con las clases de SQL es que nosotros vamos a utilizar un motor que se llama MySQL. Yo no le voy a dar introducción de MySQL, no voy a decir por qué está el nombre de MySQL, no voy a decir absolutamente nada, lo pueden buscar dentro de la web perfectamente y lo que van a ir es al apartado de descargas y este apartado de descargas no me ayuda mucho porque no me gusta cómo está. Recuerdo haberles dejado el link de MySQL dentro
dentro del grupo, yo lo voy a buscar de todas maneras, y si no, escribo MySQL download Windows. Bueno, la mayoría de ustedes usan Windows, así que perfecto. Voy a este link que está acá, o este es lo mismo, el Community Server. Eso quiere decir que es un servidor de comunitario. Eso quiere decir que la gente trabaja en esto y nosotros lo podemos descargar gratuitamente. No tenemos que pagar por nada de esto. Bien. Bien. Entonces, me pide, ¿dónde deseas descargarlo? Bueno, deseo descargarlo de Windows. Perfecto. Em, Perfecto. Estas son otras descargas. Y vamos a este botoncito de ir a la página de descargas. Cuando te pide las páginas de descargas, te va a mostrar dos. Este y este. Me dice, ay, pero son lo mismo. Tienen la misma versión, 8.0.3, da igual. Y está esta versión y está esta versión. ¿Qué diferencia hay? Es que esta solo se descarga el instalador y esta se descarga completamente. Pueden optar a descargar cualquiera de los dos. Si quieren, se los paso por el grupo para que lo descarguen después. Y lo descarguen. Una vez que se empiece a descargar y ustedes lo abran, bueno, aquí se quedan 10 minutillos, pero va. ¿Dónde está el instalador? Acá. Bueno, ya yo estaba instalándolo. No lo he instalado aquí porque no lo he instalado en Windows. Y bien, vamos a hacerlo desde cero. Yo voy a cancelar toda la instalación. Y voy a ir a mi descargador. El mío no sé por qué pesa. Ok, yo voy a descargarlo desde cero. Este que está acá. Ok, te va a pedir, hey, necesitas loguearte o iniciar sesión. Y le dices, no, no quiero. Porfa, solo quiero descargarlo. Le doy al botoncito de descarga. Le doy a guardar. Él se va a descargar acá. Le voy a dar un clic para que se abra. O hacen doble clic dentro del archivo que descargaron. Él va a abrir esto en Windows. Yo tengo Windows 10, no sé si ustedes tienen lo mismo, así que de repente te pida algo así. Y yo le digo instalar de todos modos. Me pide la clave. Yo le doy la clave de coso. Me pide otra vez la clave. Y va a abrir la pantallita de instalador de MySQL. No. Ah, esta cambia un poquito. Bien, perfecto. Ok, ¿qué necesito? Instalador de MySQL. Necesito instalar todo, 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 todo. Bien. Y ¿qué dice aquí reconfigurar? ¿Qué es esto? Ah, no. Ok. Bien, bien. No sé, le di clic a un botón y no sé, diferió lo de tu instalador, no sé por qué. Bien, te pide tipo de configuración. Ok, aquí es donde quería llegar. Tipo de configuración. Nosotros somos unos desarrolladores. Y aquí tengo un polizón. Entonces, nosotros somos desarrolladores. Entonces, nosotros para que esto se instale perfectamente, necesitamos decirle, hay tipos de diferentes de instalaciones. Uno, no somos un servidor. Sí, para computadora va a funcionar como un servidor. No es una computadora dedicada y vamos a decir que es un computador de desarrollo. Vamos a dejar tal cual todo aquí. Y me voy a enfocar un segundo a, bueno, un segundo, listo. Estas configuraciones que están de este lado. Estas configuraciones están súper interesantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros instalamos MySQL o estamos corriendo también lo que se llama Node, la aplicación como tal, y creo que se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, trabajan bajo ciertas entraditas. Cada una de las cosas es una entradita a la puerta. ¿Por qué? Porque nuestra computadora se convierte en un servidor y empieza a tener un montón de cosas. Inclusive, para que la computadora funcionara con Zoom, necesita un puerto de entrada y un puerto de salida. Eso quiere decir por dónde va a entrar la información y por dónde va a salir la información que Zoom va a utilizar.
MySQL funciona lo mismo. Para poder acceder a MySQL que está dentro de la computadora, necesitamos sí o sí una entradita. Eso se llama puerto dentro de la computadora. Por eso aquí dice port, ¿no? Todos los demás los dejamos igual. Pero quería enfocarme ahí porque ese dato lo vamos a utilizar después cuando nos conectemos desde Node o cuando se conecten desde una aplicación para acceder a la base de datos. Bien, voy a dejar todo exactamente igual. Voy a dar clic a siguiente. Esto es para claves ultra difíciles y vamos a colocar una clave. Esto que está diciéndote aquí es necesito una clave. ¿Por qué? Porque para acceder a la computadora o para MySQL necesito sí o sí acceder como con un usuario y una contraseña, así como accedemos a nuestro email o a lo que sea que estén usando. En este caso, el servidor como tal tiene algo que se llama usuario superadministrador, ¿no? Es como el dueño de todo, ¿no? Entonces le vamos a colocar una clave. Vamos a ver si me soporta una clave del 1 al 6, a ver si no me dice nada. Bueno, ok. Voy a colocar de 1 al 6 por ahora. La coloco y la vuelvo a colocar. Nombre del servicio, todo esto lo dejo exactamente igual. Y le digo ejecutar. Lo va a poner en instalar, va a poder configurar todo lo que es el servidor, porque se necesita configurarse dentro de la computadora. Esto también parece que lo que va a hacer, creo que si no estoy mal, es agarrar de una sola vez, dejar siempre el servidor de MySQL corriendo detrás de la computadora. ¿Por qué? Porque es como, vamos a llamarlo de esta manera, tener siempre prendida la ladera o la nevera. Entonces, la usas cuando sea necesario. Algo que siempre está prendido. Nosotros también podemos decirle, hey, apágate, ¿no? Es como agarrar y cerrar Zoom. Bien, le decimos finalizar y vamos a ver qué pasa. Lo que no entiendo es dónde está el botoncito de yes, agregar, modificar, seligot, no, es, y le doble clic a esto. No entiendo dónde está el botón de siguiente. Qué raro que no tiene un botón de siguiente. Qué raro. Product home. No sé si este era. Sí. No, pero está bien, era este. Bueno, modificar. Aunque yo creo que está instalado todo. Si cierro acá. Ok, bueno, continuamos un segundo. A ver, voy a revisar por qué esto y voy a escribir MySQL. Ah, sí, lo que pasa es que lo instalé la vez pasada y cuando cancelé ya se había instalado todo. Bien, lo que quiero es cuando ustedes lo vayan a instalar, me avisen si está todo bien. Entonces, el siguiente paso sería esto está corriendo en algún sitio en la computadora. Dentro de la computadora está corriendo. Ahora necesitamos acceder al servidor de MySQL. Nosotros necesitamos acceder a ese servidor usando otra aplicación también. También podemos utilizar la terminal, pero por ahora no vamos a utilizar la terminal, está igual un poco más complicado. Vamos a usar un entorno gráfico, así como hacemos todos. Eso, dentro de MySQL, se conoce como un... ¿Vieron que tenemos el Visual Studio para Node y para todo lo demás? Bueno, para HTML y todo eso. Bueno, vamos a utilizar una aplicación más que se llama Workbench. Esta que tenemos acá. Esto se debe haber instalado con todo lo que instalamos. Cuando lo instalamos, esta debe haberse instalado. Le doy clic. Y ahí
se abrió MySQL Workbench. MySQL Workbench es una aplicación gratuita, una aplicación que tiene una interfaz gráfica que donde vamos a tener múltiples conexiones. ¿Por qué podemos tener múltiples conexiones? Porque me puedo conectar a mi computadora y si estoy en una empresa me puedo conectar al servidor de desarrollo de la empresa, al servidor de producción, el servidor que tiene la base de datos de la web, el servidor que tiene la base de datos del e-commerce, el servidor que tiene la base de datos de la nómina. Puedo tener muchas conexiones. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. No. Bueno, queda menos de un minuto. Así que lo siguiente será conectarnos y vamos a empezar a usar MySQL para crear nuestra base de datos. La simbiosis de la base de datos que tenemos en la que habíamos creado aquella vez. Entonces vamos a hacer un break aquí, chicos, de 15 minutos y volvemos en 15 minutos. Ok, perfecto.